El último tren antes del amanecer. Hay estaciones que parecen existir fuera del tiempo. No aparecen en los mapas, no figuran en los horarios oficiales. Y sin embargo, algunas personas juran haber estado allí. Mateo Salvatierra nunca creyó en esas historias. Hasta aquella noche. La lluvia caía con la persistencia de un recuerdo que se niega a desaparecer. Las gotas golpeaban el techo metálico de la pequeña estación con un ritmo hipnótico, como si el mundo entero estuviera respirando lentamente. Mateo estaba solo en el andén. Había perdido el último tren oficial hacía casi una hora. O al menos eso decía el reloj oxidado colgado en la pared. Las luces amarillas de la estación parpadeaban de vez en cuando, iluminando la niebla que flotaba sobre las vías. Más allá del andén, el bosque oscuro parecía observar en silencio. Mateo se ajustó el abrigo. No solía viajar de noche, pero ese día había sido distinto. Había recibido una carta inesperada esa misma mañana. Una carta escrita a mano. Algo que ya casi nadie hacía. El sobre era viejo, amarillento, y llevaba su nombre escrito con una caligrafía elegante y temblorosa. La carta tenía una sola frase: si alguna vez quieres entender por qué tu vida cambió aquel invierno, toma el último tren antes del amanecer. Sin firma, sin dirección, solo un pequeño dibujo en la esquina inferior, un tren atravesando una montaña. Mateo había pasado todo el día pensando en esa frase. Porque aquel invierno había cambiado todo. Fue el invierno en que su padre desapareció. Nadie supo nunca qué ocurrió. La policía lo buscó durante meses, sin pistas, sin testigos, solo una mochila encontrada cerca de una antigua vía ferroviaria abandonada. Desde entonces Mateo había aprendido a vivir con una pregunta sin respuesta. Pero esa carta había vuelto a abrir la herida. Y ahora estaba allí, esperando un tren que según el empleado de la estación no existía. El último tren pasó a las 10, le había dicho el hombre. Después de eso no circula nada. Pero eran casi las 3 de la madrugada. Y Mateo seguía esperando. Porque algo dentro de él le decía que la carta no estaba equivocada. El viento sopló entre los árboles. La estación era pequeña y antigua, esperando un tren que según el empleado de la estación no existía. El último tren pasó a las 10, le había dicho el hombre. Después de eso no circula nada. Pero eran casi las 3 de la madrugada. Y Mateo seguía esperando, porque algo dentro de él le decía que la carta no estaba equivocada. El viento sopló entre los árboles. La estación era pequeña y antigua. Las paredes de madera estaban cubiertas de pintura descascarada, y el cartel con el nombre del lugar apenas podía leerse. San Loren. Las últimas letras se habían borrado con el tiempo. Mateo caminó lentamente por el andén. Sus pasos resonaban en las tablas húmedas. El sonido parecía demasiado fuerte en medio del silencio de la madrugada. En el extremo de la estación había una banca de hierro oxidado. Mateo se sentó, miró las vías, 2 líneas oscuras que desaparecían dentro del bosque. Durante un momento pensó en irse. Quizás todo era una broma, o una coincidencia absurda. Quizás la carta había sido enviada por alguien que conocía su historia. Pero entonces, escuchó algo, un sonido lejano, un silbido, muy tenue. Mateo frunció el ceño. El viento volvió a soplar. Silencio. Tal vez lo había imaginado. Pero entonces lo escuchó otra vez, esta vez más claro, un silbido de tren. Mateo se puso de pie lentamente. El sonido venía desde la oscuridad del bosque, desde la dirección de las vías. Pero eso era imposible. No había trenes a esa hora, ninguno. Y sin embargo, la tierra comenzó a vibrar suavemente bajo sus pies. A lo lejos, entre la niebla, apareció una luz, primero pequeña, luego más brillante. Una luz que avanzaba lentamente por las vías. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda, porque aquel tren no aparecía en ningún horario. Y aún así, se estaba acercando. La locomotora emergió de la niebla como un recuerdo olvidado. Era un tren antiguo. La locomotora negra tenía remaches metálicos y un gran faro delantero que iluminaba la lluvia como un sol pálido. El vapor se elevaba hacia el cielo nocturno. Las ruedas chirriaron al frenar. Mateo retrocedió un paso. El tren se detuvo exactamente frente a él. Las puertas de los vagones permanecieron cerradas. Ningún pasajero bajó. Nadie subió. Durante unos segundos, nada ocurrió. Luego, la puerta del primer vagón se abrió lentamente, con un crujido largo y profundo. Mateo miró alrededor. La estación seguía completamente vacía. No había conductor visible. No había guardia. Solo el tren. Mateo dio un paso hacia adelante. El interior del vagón estaba iluminado con luces cálidas. Luces amarillas antiguas, como las de otra época. Podía ver asientos de terciopelo rojo,
mesas de madera pulida, cortinas oscuras en las ventanas. Era hermoso, pero también inquietante, demasiado silencioso. Mateo dudó. La carta había dicho, el último tren antes del amanecer. Quizás este era ese tren. Pero algo no estaba bien. Algo en el aire, en el silencio, en la forma en que el tren había aparecido de la nada. Entonces escuchó una voz. Pensé que no vendrías. Mateo se giró bruscamente. Un hombre mayor estaba de pie dentro del vagón. Llevaba un uniforme antiguo de conductor, sombrero oscuro, reloj de bolsillo. Su rostro estaba parcialmente oculto por la sombra, pero sus ojos parecían conocerlo. «¿Quién es usted?», preguntó Mateo. El hombre sonrió levemente. Hizo un gesto hacia el interior del vagón. «Sube». Mateo no se movió. «¿Este tren a dónde va?». El conductor lo miró con una expresión tranquila, como si hubiera escuchado esa pregunta muchas veces. Luego respondió, «Eso depende de lo que estés dispuesto a descubrir». El viento sopló otra vez. La lluvia cayó con más fuerza. Mateo miró el interior del tren, luego las vías oscuras que desaparecían en el bosque. Algo dentro de él sabía que si subía, su vida cambiaría para siempre. El conductor volvió a hablar. «Pero debes decidir ahora». Mateo frunció el ceño. «¿Por qué?». El hombre sacó su reloj de bolsillo, lo abrió, y dijo algo que hizo que el corazón de Mateo se detuviera por un segundo. «Porque este tren solo aparece para quienes aún tienen una historia que terminar». Luego levantó la mirada, y añadió con voz baja, «Y porque tu padre también tomó este tren». El mundo pareció quedarse en silencio. Mateo sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. «Eso es imposible». El conductor inclinó ligeramente la cabeza. «¿Lo es?». El tren lanzó un silbido profundo, largo, como una llamada. Mateo miró el vagón abierto, y en ese momento comprendió algo inquietante. Quizás la carta no era una invitación. Quizás era una advertencia. Mateo dio un paso hacia la puerta del tren, sin saber que esa decisión lo llevaría a descubrir algo que había permanecido oculto durante décadas. Algo que cambiaría su pasado y también su destino. Porque aquel tren no viajaba solo a través de las vías. Viajaba a través de historias que nunca terminaron. Y Mateo estaba a punto de descubrir por qué. Justo cuando puso el pie en el primer escalón del vagón, escuchó algo dentro del tren. Un sonido. Su respiración se volvió lenta, pesada. El corazón golpeaba contra su pecho como si intentara advertirle algo. El conductor permanecía quieto dentro del vagón, observándolo con una calma inquietante. «¿Escuchaste algo?», preguntó Mateo. El hombre levantó ligeramente una ceja. «Este tren está lleno de cosas que la mayoría de las personas no sabe escuchar». Mateo no respondió, porque en ese instante la voz volvió a escucharse, muy suave, como si viniera desde el fondo del vagón. «Mateo», el mundo pareció inclinarse. Ese nombre había sido pronunciado con una entonación demasiado familiar, demasiado conocida, demasiado imposible. Mateo subió al tren. El interior del tren olía a madera antigua, metal caliente y algo más difícil de describir, como páginas viejas de un libro olvidado. Las luces amarillas colgaban del techo con cadenas cortas, balanceándose suavemente con el movimiento del tren. Porque ahora el tren se movía. Mateo no había escuchado cuando comenzó. Pero las ruedas ya cantaban sobre las vías. Un sonido rítmico casi hipnótico. Clac, clac, clac. Mateo caminó por el pasillo. A cada lado había compartimentos con puertas de madera y vidrio esmerilado. Algunos estaban abiertos, otros cerrados. Pero lo extraño era que el vagón parecía mucho más largo por dentro de lo que debería ser. Mateo miró por la ventana. La estación había desaparecido. Ahora solo había bosque. Árboles negros deslizándose en la oscuridad. «No deberías quedarte en la entrada», dijo el conductor detrás de él. Mateo se giró. Escuchó una voz. El conductor cerró la puerta del vagón con suavidad. «Lo sé. ¿Quién más está aquí?». El hombre no respondió de inmediato. Sacó su reloj de bolsillo otra vez. Lo observó. Luego dijo algo que hizo que Mateo frunciera el ceño. «Depende del momento». «¿Del momento?». «Este tren no siempre lleva a las mismas personas». Mateo sintió un escalofrío. «¿Qué significa eso?». El conductor caminó lentamente por el pasillo, pasando junto a él. «Significa que algunos pasajeros están viajando hacia adelante». Y luego lo miró directamente. «Y otros están viajando hacia atrás». Mateo no entendió, pero antes de que pudiera preguntar algo más, la voz volvió a escucharse, esta vez más cerca. «Mateo, ven aquí». Mateo giró la cabeza hacia el fondo del vagón. Una de las puertas estaba entreabierta. La luz del interior era tenue, y alguien parecía estar sentado allí. Una silueta, inmóvil, esperándolo.
Mateo caminó lentamente hacia el compartimento. Cada paso parecía más pesado que el anterior, porque una parte de él ya sabía lo que iba a ver, y otra parte tenía miedo de confirmarlo. Cuando llegó a la puerta dudó. El tren se balanceó ligeramente. Las luces temblaron. Mateo empujó la puerta. El compartimento era pequeño. Había una mesa de madera en el centro, 2 asientos enfrentados, y en uno de ellos estaba sentado un hombre, con una chaqueta gris, cabello oscuro con algunas canas, las manos entrelazadas sobre la mesa. El hombre levantó la mirada y sonrió. Mateo sintió que el tiempo se rompía. «Hola, hijo». La voz era exactamente igual, el mismo tono, la misma calidez. Mateo retrocedió un paso. No, su mente buscaba explicaciones, un truco, una ilusión, un error. Pero el rostro frente a él era inconfundible. Era su padre, Daniel Salvatierra, el hombre que había desaparecido 15 años atrás. «Esto no puede ser real», susurró Mateo. Su padre inclinó ligeramente la cabeza. «Eso depende de lo que entiendas por real». Mateo lo observó con atención. No parecía un fantasma, no parecía un recuerdo, parecía vivo. La piel, la respiración, los ojos, todo estaba allí. «Tú desapareciste», dijo Mateo con voz temblorosa. «Lo sé, te buscamos durante meses». Daniel bajó la mirada un momento. «Lo siento». Mateo sintió una mezcla de emociones golpeándolo al mismo tiempo. Alivio, rabia, confusión. «¿Dónde has estado?» El hombre levantó la mirada lentamente. «En este tren». El silencio se volvió pesado. Mateo soltó una risa nerviosa. «No, eso no tiene sentido». Daniel apoyó una mano sobre la mesa. «Lo tendrá. 15 años», dijo Mateo. «No puedes desaparecer 15 años y aparecer en un tren como si nada». Daniel lo observó con una tristeza profunda. «Para ti han sido 15 años». Mateo frunció el ceño. «¿Qué significa eso?» Su padre miró por la ventana. El bosque afuera parecía diferente ahora. Los árboles eran más altos, más antiguos, como si pertenecieran a otro tiempo. «Para mí», dijo finalmente, «apenas han pasado unas horas». Mateo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Eso es imposible». Daniel volvió a mirarlo. «¿Lo es?» Mateo se sentó lentamente frente a él. Su mente intentaba ordenar lo que estaba ocurriendo. «Explícame», dijo. Daniel respiró hondo. «Hace 15 años recibí una carta». Mateo se quedó inmóvil. «¿Una carta?» Daniel asintió. Decía que si quería entender algo sobre nuestro destino, debía tomar el último tren antes del amanecer. Mateo sintió un escalofrío. La misma frase, exactamente la misma. «Yo también recibí esa carta». Daniel lo miró con una expresión que mezclaba tristeza y resignación. Lo imaginaba. ¿Quién la envió? Daniel negó con la cabeza. «Esa es la pregunta equivocada». Entonces, ¿cuál es la correcta? El tren lanzó un silbido largo, profundo. Daniel miró hacia el techo del vagón, como si escuchara algo. Luego volvió a mirar a Mateo. «La pregunta correcta es», hizo una pausa, «¿por qué este tren te dejó subir?» Mateo abrió la boca para responder, pero en ese instante algo golpeó la puerta del compartimento. Un golpe seco. Los dos miraron hacia allí. La puerta se abrió lentamente, y el conductor apareció otra vez. Pero esta vez, su expresión ya no era tranquila. «Tenemos un problema». Mateo frunció el ceño. «¿Qué tipo de problema?» El conductor miró primero a Daniel, luego a Mateo, y dijo algo que hizo que el aire dentro del compartimento se volviera helado. Alguien más subió al tren. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Y eso qué tiene de extraño?» El conductor respondió con una voz baja. «Porque este tren solo debía llevar 2 pasajeros esta noche». El tren se sacudió ligeramente. Las luces parpadearon, y desde algún lugar en los vagones traseros se escuchó el sonido de una puerta abriéndose, lentamente, como si alguien estuviera comenzando a caminar hacia ellos. Y el conductor susurró algo más, algo que hizo que Mateo comprendiera que aquel viaje apenas estaba comenzando, y ese pasajero no estaba en la lista. El silencio dentro del compartimento se volvió denso. Mateo miró al conductor. «¿Lista?» El hombre no respondió de inmediato. Su mirada estaba fija en el pasillo del vagón, como si escuchara algo que los demás aún no podían oír. El tren crujía mientras avanzaba por las vías invisibles de la noche. Clac, clac, clac. Daniel se levantó lentamente del asiento. «¿Quién podría haber subido?», preguntó con voz baja. El conductor negó con la cabeza. «Nadie sube a este tren por accidente». Mateo frunció el ceño. «Entonces alguien lo llamó». El conductor finalmente lo miró.
Y por primera vez desde que Mateo había subido al tren, en sus ojos apareció algo parecido al miedo. O alguien lo siguió. El vagón se balanceó ligeramente, y desde el fondo del tren volvió a escucharse un sonido. Un paso, luego otro. Alguien caminaba por el pasillo de los vagones traseros, lento, tranquilo, como si no tuviera prisa. Mateo sintió cómo el aire se volvía más frío. ¿Cuántos vagones tiene este tren?, preguntó. El conductor respondió algo extraño. Los necesarios. Mateo lo miró confundido. Pero en ese momento Daniel habló. ¿El tren ya pasó el puente? El conductor lo observó con sorpresa. Sí. Daniel cerró los ojos un segundo. Entonces ya no podemos bajar. Mateo lo miró. ¿Bajar? ¿Dónde? Daniel señaló la ventana. Mateo giró la cabeza. Lo que vio lo dejó sin palabras. El tren ya no atravesaba el bosque. Ahora avanzaba sobre un puente gigantesco. Pero no había río debajo, solo niebla. Una niebla espesa y profunda que parecía no tener fondo. Mateo se acercó a la ventana. El puente parecía interminable. Las columnas de hierro emergían de la niebla como esqueletos gigantes. ¿Dónde estamos?, susurró. El conductor respondió con una voz tranquila. Entre lugares. Mateo lo miró. Eso no es una respuesta. Es la única que existe aquí. Daniel volvió a sentarse lentamente. Este tren no sigue las rutas normales, dijo. Mateo lo observó. ¿Qué significa eso? Su padre lo miró con una expresión seria. Significa que algunas estaciones ya no existen. ¿Cómo que no existen? Desaparecieron. El tren soltó un silbido largo que se perdió en la niebla. Mateo volvió a mirar por la ventana. Por un momento creyó ver algo moverse bajo el puente, pero cuando enfocó mejor, no había nada, solo la oscuridad. Entonces recordó algo. La carta. Metió la mano dentro del abrigo y sacó el sobre viejo. La mesa del compartimento estaba iluminada por una lámpara cálida. Mateo lo abrió otra vez. La frase seguía allí. Si alguna vez quieres entender por qué tu vida cambió aquel invierno, toma el último tren antes del amanecer. Pero ahora había algo diferente. Mateo frunció el ceño. Esto no estaba aquí antes. Daniel se inclinó hacia adelante. ¿Qué cosa? Mateo giró la carta hacia la luz. Debajo de la frase había aparecido algo nuevo. Un dibujo, un mapa muy simple, una montaña, una torre y una línea que parecía representar una vía de tren. El conductor se acercó lentamente, observó el papel, y sus ojos se abrieron ligeramente. Hace mucho tiempo que no veía uno de esos. Mateo lo miró. ¿Uno de qué? El conductor señaló el dibujo. Un mapa del destino. Mateo soltó una risa nerviosa. Habla en serio. Pero Daniel no estaba riendo. No es una broma, dijo. Mateo lo miró. ¿Sabes qué es esto? Daniel asintió lentamente. Es una señal. ¿De qué? Su padre tocó el dibujo de la torre. ¿De dónde debes bajar? En ese momento el tren se sacudió. Las luces parpadearon. Un golpe metálico resonó en algún lugar del vagón. Los tres miraron hacia la puerta. Los pasos que habían escuchado antes ahora estaban mucho más cerca. Mateo sintió que su pulso se aceleraba. Podría ser solo otro pasajero. El conductor negó con la cabeza. No, ¿por qué? El hombre sacó nuevamente su reloj de bolsillo. Lo abrió. Las agujas giraban lentamente, pero en direcciones opuestas. Mateo frunció el ceño. Eso no es posible. El conductor cerró el reloj. Ese es el problema. El silencio volvió a llenar el compartimento. Daniel miró la carta otra vez. La torre. Mateo lo observó. ¿La conoces? Su padre dudó un segundo. Luego dijo algo que hizo que la piel de Mateo se erizara. Creo que ahí fue donde empezó todo. ¿Todo qué? Daniel lo miró fijamente. La razón por la que desaparecí. Antes de que Mateo pudiera responder, la puerta del compartimento se abrió lentamente. Pero no era el conductor, ni tampoco alguien que Mateo reconociera. Una figura estaba de pie en el pasillo, alta, cubierta por un abrigo oscuro empapado. Su rostro estaba oculto por la sombra. La lámpara del compartimento tembló. El tren crujió. La figura dio un paso hacia adelante y habló. Pero la voz no parecía humana. Era profunda, rasposa, como si viniera desde muy lejos. Ese mapa no les pertenece. Mateo se levantó de golpe. ¿Quién eres? La figura inclinó ligeramente la cabeza. Luego dijo algo que hizo que el conductor retrocediera un paso. Soy quien se asegura de que nadie baje en la estación equivocada. El tren se sacudió con más fuerza. Las luces parpadearon violentamente. Y por primera vez desde que el viaje comenzó, Mateo tuvo la certeza de algo. Ese tren no solo transportaba pasajeros, transportaba secretos que alguien no quería que fueran descubiertos.
y el mapa que tenía en las manos era la primera pista para encontrar la verdad. Pero también podía ser la razón por la que tal vez nunca saldría de ese tren. El silencio en el compartimento se volvió pesado. La figura permanecía en la puerta, alta, inmóvil, cubierta por un abrigo oscuro que parecía absorber la luz del vagón. Mateo sintió que el aire se enfriaba. «Ese mapa no les pertenece», repitió la voz profunda. Daniel se puso de pie lentamente. El conductor no dijo nada, pero su mano se cerró alrededor del reloj de bolsillo. «¿Quién eres?», preguntó Mateo otra vez. La figura inclinó ligeramente la cabeza. «Alguien que ha viajado en este tren mucho más tiempo que ustedes». El tren crujió mientras seguía avanzando sobre el puente. La niebla afuera era tan espesa que parecía que el mundo había desaparecido. «Ese mapa señala una estación que ya no debería existir», continuó la figura. Mateo sostuvo la carta con más fuerza. «Entonces llegamos tarde». La figura permaneció en silencio unos segundos. Luego dio un paso hacia el interior del compartimento. La luz de la lámpara iluminó parcialmente su rostro. Mateo sintió un escalofrío, porque el hombre parecía demasiado viejo. No viejo como una persona normal. Viejo como si hubiera vivido siglos. La piel pálida, los ojos hundidos, pero lo más extraño era su mirada. No parecía mirar a Mateo, parecía mirar a través de él. «Esa torre», dijo finalmente el extraño señalando la carta, «está fuera de las rutas del tren». Daniel lo observó con atención. «Nada en este tren sigue rutas normales». El hombre sonrió levemente. «Exacto». Luego miró al conductor. «¿Lo dejaste subir sabiendo lo que llevaba?» El conductor no respondió de inmediato. Solo dijo: «No era mi decisión». El extraño volvió su mirada hacia Mateo. «Este tren no elige pasajeros por accidente». Mateo sintió que su paciencia comenzaba a romperse. «Entonces explícame qué está pasando». El hombre caminó lentamente dentro del compartimento y se sentó en el asiento vacío. Sus movimientos eran tranquilos, como alguien que no tenía prisa, porque ya había esperado demasiado tiempo. «Hace muchos años», dijo, «existía una estación en las montañas». Mateo lo observaba sin parpadear. «Una estación olvidada», continuó, «donde algunos trenes se detenían, y otros no». Daniel bajó la mirada. «La torre del horizonte», murmuró. El extraño levantó ligeramente una ceja. Así la llamaban. Mateo miró a su padre. «¿Has estado allí?» Daniel tardó unos segundos en responder. «Sí». «¿Cuándo?» Su padre respiró hondo. «La noche que desaparecí». El tren dejó atrás el puente. Las ruedas volvieron a sonar sobre tierra firme. Clac, clac, clac. Mateo volvió a mirar por la ventana. Pero lo que vio no era el mismo bosque. Los árboles eran gigantes. Las montañas se levantaban en la distancia como sombras inmensas. Y la luna parecía demasiado grande. «Este lugar no es el mismo», susurró. El conductor respondió desde la puerta. «Porque el tren ya no está en el mismo tiempo». Mateo lo miró. «¿Qué significa eso?» El extraño habló antes que él. «Significa que algunas estaciones solo aparecen cuando el mundo está dormido». El tren comenzó a reducir la velocidad, muy lentamente. Mateo frunció el ceño. «¿Por qué estamos frenando?» El conductor miró hacia adelante. Su expresión cambió. «Porque alguien está esperando en las vías». Todos miraron hacia la ventana. Entre la niebla apareció una silueta, una figura parada en medio de la vía, inmóvil. Mateo sintió un nudo en el estómago. «¿Quién es?» El extraño no parecía sorprendido. «Un guardián». «¿De qué?» «De lo que está adelante». «De lo que está adelante». El tren siguió reduciendo la velocidad hasta casi detenerse. La figura seguía inmóvil. El viento agitaba su abrigo largo. Cuando el tren finalmente se detuvo, la persona levantó la cabeza. La luz del faro de la locomotora iluminó su rostro. Mateo sintió que el corazón le golpeaba con fuerza, porque aquel rostro era idéntico al suyo. Daniel se levantó de golpe. No, Mateo no podía apartar la mirada. «Eso no puede ser». La figura en las vías sonrió lentamente y levantó la mano, como saludándolo. El extraño dentro del compartimento habló con una calma inquietante. «Ahora empieza el verdadero viaje». Mateo lo miró. «¿Qué quieres decir?» El hombre respondió con una voz casi susurrada. «Porque ese no es un extraño». El tren lanzó un silbido profundo. El eco se perdió entre las montañas, y el hombre terminó la frase. «Ese es quien podrías convertirte si eliges bajar en la torre». El mundo pareció quedarse en silencio, y Mateo comprendió algo aterrador. Tal vez el tren no solo lo estaba llevando hacia un lugar, tal vez lo estaba llevando hacia una versión de sí mismo que aún no existía. Y justo cuando intentaba comprenderlo, la figura en las vías dio un paso hacia el tren, como si estuviera a punto de subir.
El tren se detuvo por completo. El sonido de las ruedas desapareció, y por un momento el mundo quedó suspendido en un silencio extraño. La figura seguía de pie frente a la locomotora. La niebla se movía lentamente alrededor de sus pies. Mateo no podía apartar la mirada, porque aquel rostro era el suyo. Los mismos ojos, la misma forma del rostro, pero había algo diferente, algo más viejo, más cansado, como si ese hombre hubiera vivido muchas vidas. No puede ser, susurró Mateo. Daniel estaba completamente pálido. Esto no debería estar pasando. El extraño dentro del compartimento observaba la escena con una calma inquietante. Está pasando exactamente como debía, dijo. Mateo se giró hacia él. ¿Qué significa eso? El hombre apoyó las manos sobre la mesa. Significa que el tren ha llegado al punto donde las historias comienzan a cruzarse. Mateo volvió a mirar por la ventana. Paso a paso, lento, seguro, como si supiera exactamente a dónde iba. El conductor apareció en el pasillo. No debería subir. El extraño levantó la mirada hacia él. No puedes detenerlo. El conductor frunció el ceño. No está en la lista. El hombre sonrió levemente. Las listas cambian cuando alguien encuentra el mapa. Mateo sintió que la carta en su mano pesaba más. El dibujo de la torre parecía más oscuro ahora, más profundo, como si el papel escondiera algo más. El tren crujió cuando alguien puso el pie en el primer escalón. Mateo contuvo la respiración. Pasos, lentos, subiendo al vagón. El sonido avanzó por el pasillo. Cada paso era idéntico al suyo, el mismo ritmo, la misma cadencia. El hombre se detuvo frente al compartimento. Mateo lo vio por primera vez de cerca. Era él, pero con los ojos llenos de una tristeza infinita. El recién llegado habló primero. Hola, Mateo. Su voz era la misma. Mateo retrocedió un paso. ¿Qué eres? El hombre sonrió ligeramente. Una posibilidad. Daniel se levantó. Esto no es natural. El extraño dentro del compartimento respondió. Nada en este tren lo es. Mateo no podía apartar la mirada de aquella versión de sí mismo. ¿De dónde vienes? El hombre inclinó la cabeza. De la torre. El silencio cayó sobre el vagón. Mateo sintió un escalofrío. ¿La torre del mapa? Sí. ¿Qué hay allí? El otro Mateo tardó unos segundos en responder. Luego dijo algo que hizo que el aire dentro del compartimento se volviera helado. Respuestas. Mateo apretó la carta entre sus dedos. ¿Sobre mi padre? El hombre lo miró. Sobre todo. Daniel habló con voz tensa. No le digas eso. El otro Mateo lo observó. Tarde o temprano tenía que saberlo. Mateo miró a su padre. ¿Saber qué? Daniel bajó la mirada. Pero fue el extraño quien respondió. La torre no es una estación. Mateo frunció el ceño. ¿Entonces qué es? El hombre apoyó los codos sobre la mesa. Es un lugar donde el tren deja a quienes están buscando algo que ya no existe. Mateo sintió un vacío en el estómago. No entiendo. El otro Mateo se sentó frente a él. Sus ojos parecían cansados, como si hubiera visto demasiado. La torre muestra lo que ocurre cuando eliges una verdad que cambia tu vida. Mateo lo miró. ¿Y qué elegiste tú? El hombre lo observó en silencio. Luego respondió. Descubrir por qué papá desapareció. Daniel cerró los ojos. Mateo sintió que el corazón se aceleraba. ¿Y lo descubriste? El otro Mateo asintió. Sí, el vagón se balanceó suavemente. Las luces parpadearon. Mateo apenas pudo pronunciar las siguientes palabras. ¿Qué pasó? El otro Mateo lo miró fijamente. Papá no desapareció. Daniel apretó los puños. Basta. Pero el hombre continuó. Papá eligió quedarse en este tren. El mundo pareció detenerse. Mateo miró a su padre. Eso no es cierto. Daniel no respondió. El silencio lo decía todo. Mateo sintió que algo dentro de él se rompía. ¿Por qué? Daniel levantó la mirada lentamente. Sus ojos estaban llenos de tristeza. Porque el tren me mostró algo que no podía ignorar. ¿Qué cosa? Daniel miró hacia la ventana. Las montañas se alzaban enormes en la oscuridad. Que algunas historias necesitan desaparecer para que otras puedan comenzar. Mateo sacudió la cabeza. Eso no tiene sentido. El otro Mateo habló con voz tranquila. Lo tendrá cuando veas la torre. Mateo lo miró. ¿Qué hay allí realmente? El hombre apoyó una mano sobre la mesa. La verdad que cambió nuestras vidas. El tren comenzó a moverse otra vez. Muy lentamente. Mateo miró por la ventana. A lo lejos entre las montañas apareció algo. Una silueta alta, oscura, emergiendo de la niebla. Una torre, antigua, solitaria. Esperando. El conductor apareció en la puerta del compartimento. Su voz fue baja. Nos acercamos a la estación. Mateo miró la torre. Su corazón latía con fuerza, porque una parte de él ya sabía algo.
Si bajaba allí, nada volvería a ser igual. Y el otro Mateo lo confirmó con una frase que dejó el aire helado. Cuando lleguemos a la torre, solo uno de nosotros podrá bajar del tren. El tren avanzaba lentamente hacia la montaña. La torre se hacía cada vez más grande a través de la ventana, emergiendo de la niebla como un monumento olvidado por el tiempo. Mateo no podía apartar la mirada. La piedra de la torre era oscura, casi negra, y las paredes estaban cubiertas de enredaderas antiguas que parecían haberse detenido a mitad de su crecimiento. Las ventanas eran estrechas, altas, como ojos que observaban desde otra época. Cuando lleguemos a la torre, solo uno de nosotros podrá bajar del tren. Las palabras del otro Mateo seguían resonando dentro del compartimento. El silencio que siguió fue tan pesado que incluso el sonido del tren parecía más distante. Clac, clac, clac. Daniel se levantó lentamente. No tiene que ser así. El otro Mateo lo miró con tristeza. Siempre fue así. Mateo se pasó la mano por el cabello, intentando ordenar sus pensamientos. Alto. Todos lo miraron. Explíquenme algo, dijo. ¿Por qué tendría que elegir entre nosotros? El extraño en el compartimento respondió con calma. Porque la torre no permite dos versiones de la misma historia. Mateo frunció el ceño. Eso no tiene sentido. La torre muestra caminos posibles, continuó el hombre. Pero solo uno puede convertirse en realidad. Mateo miró a su otra versión. Entonces tú ya bajaste ahí. El otro Mateo asintió. Sí. Entonces, ¿por qué estás aquí? El hombre miró hacia la ventana. La torre ahora estaba mucho más cerca. Porque el tren vuelve a buscar a quienes aún pueden cambiar lo que ocurrió. Mateo sintió un escalofrío. ¿Cambiar? Sí. Daniel dio un paso hacia adelante. Mateo, escucha. Su voz temblaba. Hay cosas que no debes saber. Mateo lo miró. He pasado 15 años preguntándome qué te pasó. El tren comenzó a reducir la velocidad. La torre se alzaba ahora justo frente a ellos. Gigantesca, silenciosa. Las ruedas del tren chirriaron. El paisaje alrededor de la torre era extraño. No había pueblo. No había estación. Solo una plataforma de piedra antigua, cubierta de musgo y rodeada de árboles retorcidos. Parecía un lugar donde el tiempo había dejado de moverse. Mateo miró a su otra versión. Dime la verdad. El otro Mateo lo observó durante varios segundos. Luego habló con voz baja. Cuando bajé en esta torre, descubrí por qué papá subió al tren aquella noche. Mateo sintió que el corazón se aceleraba. ¿Por qué? El hombre lo miró directamente a los ojos. Porque alguien tenía que hacerlo. Mateo frunció el ceño. ¿Hacer qué? El extraño del abrigo oscuro respondió. Mantener el tren en movimiento. Mateo parpadeó. ¿Qué? Daniel cerró los ojos. No. El hombre continuó. El tren necesita un guardián. Mateo lo miró. ¿Un guardián? Alguien que conozca el pasado de los pasajeros. Eso es absurdo. El extraño negó con la cabeza. No lo es cuando el tren transporta destinos. Mateo miró al conductor. ¿Eso es verdad? El conductor dudó. Luego dijo algo que hizo que el silencio regresara al vagón. El tren no siempre tuvo un conductor. Mateo sintió un escalofrío. Entonces, el otro Mateo terminó la frase. Papá tomó ese lugar. Daniel habló con voz quebrada. No era mi intención. Mateo lo miró. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Daniel levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de un cansancio profundo. Porque alguien tenía que evitar que el tren se detuviera. Mateo negó lentamente. ¿Qué pasaría si se detiene? El extraño respondió. Algunas historias nunca llegarían a su destino. Mateo miró otra vez la torre. La locomotora emitió un silbido largo y grave. El tren se detuvo frente a la plataforma. El conductor abrió la puerta del vagón. Un aire frío entró en el interior. Mateo sintió que algo lo llamaba desde la torre. Algo invisible, algo antiguo. El otro Mateo se puso de pie. Es aquí. Mateo lo observó. ¿Qué pasa si no bajo? El hombre sonrió con tristeza. Entonces yo volveré a hacerlo. ¿Y qué pasará conmigo? El otro Mateo tardó unos segundos en responder. Luego dijo, seguirás viviendo tu vida sin saber la verdad. Mateo apretó los puños. Quiero saberla. Daniel dio un paso hacia él. No, papá, no vale la pena. Mateo lo miró con dolor. Pasé 15 años pensando que estabas muerto. Daniel bajó la mirada. Tal vez hubiera sido más fácil. El tren crujió. La puerta del vagón seguía abierta. La torre parecía observarlos desde la oscuridad. El viento movía la niebla alrededor de la plataforma. El otro Mateo caminó hacia la puerta del tren. Se detuvo en el primer escalón. Luego miró hacia atrás. Si bajas, tu vida cambiará para siempre. Mateo respiró profundamente. ¿Y si no bajo?
El hombre lo miró con una expresión que mezclaba tristeza y comprensión. Entonces nunca sabrás qué ocurrió realmente aquella noche. Mateo volvió a mirar a su padre. Daniel apenas podía sostener su mirada. El silencio lo decía todo. Mateo comprendió algo en ese instante. La torre no solo guardaba respuestas, guardaba decisiones. Y la suya estaba frente a él. El otro Mateo extendió la mano hacia la niebla de la plataforma. Solo uno puede hacerlo. Mateo dio un paso hacia la puerta, pero justo cuando estaba a punto de bajar, algo ocurrió. Desde el interior de la torre se escuchó un sonido profundo. Un golpe, luego otro, como si algo gigantesco estuviera despertando dentro de ella. El extraño del abrigo oscuro levantó lentamente la mirada y dijo algo que nadie esperaba escuchar. Eso no debería haber despertado todavía. Mateo lo miró. ¿Qué cosa? El hombre respondió con una voz grave que parecía arrastrar siglos de silencio. El verdadero guardián de la torre. El sonido volvió a escucharse desde el interior de la torre. Un golpe profundo, lento, pesado, como si algo gigantesco estuviera caminando dentro de la piedra. El aire alrededor de la plataforma se volvió más frío. La niebla comenzó a moverse lentamente, como si respondiera a una presencia invisible. Mateo se quedó inmóvil en el primer escalón del tren. El otro Mateo también se detuvo. Todos miraban hacia la torre. Eso no debería haber despertado todavía, repitió el hombre del abrigo oscuro. Mateo lo miró. ¿Qué es? El extraño tardó unos segundos en responder. Luego dijo, lo que protege la verdad que hay dentro. Daniel dio un paso hacia adelante. No, eso no estaba allí cuando yo vine. El hombre negó lentamente con la cabeza. Porque en aquel entonces la torre estaba dormida. Otro golpe resonó dentro de la estructura. Las piedras vibraron ligeramente. Un eco profundo descendió por la montaña. Mateo sintió que el corazón le latía más rápido. ¿Qué hay dentro de esa torre? El otro Mateo lo miró con una expresión cansada. Algo que no quiere que volvamos a entrar. El viento sopló con fuerza. La puerta de madera en la base de la torre crujió. El tren soltó vapor lentamente detrás de ellos. Mateo miró al conductor. ¿Cuánto tiempo tenemos? El hombre abrió su reloj de bolsillo. Las agujas seguían girando en direcciones opuestas. No mucho. Mateo frunció el ceño. ¿Por qué? El conductor levantó la mirada. Porque cuando esa puerta se abra, el tren no podrá esperar. Mateo volvió a mirar a su otra versión. Dijiste que solo uno de nosotros puede bajar. El hombre asintió. La torre no permite dos versiones de la misma decisión. Daniel habló con voz grave. Entonces ninguno debería hacerlo. Mateo lo miró. No después de todo lo que he descubierto. El silencio cayó otra vez. El otro Mateo bajó lentamente del tren. Sus botas tocaron la piedra húmeda de la plataforma. Yo ya lo hice una vez, dijo. Mateo lo observó. ¿Y qué encontraste? El hombre levantó la mirada hacia la torre. Sus ojos reflejaban algo oscuro. La verdad sobre el tren. Mateo dio un paso hacia adelante. Quiero verla. Daniel agarró su brazo. Mateo, no. Mateo se soltó suavemente. Necesito entender por qué te fuiste. El rostro de Daniel se quebró. No me fui. Mateo lo miró. Entonces dime la verdad. Daniel guardó silencio. El otro Mateo habló. Porque si lo hace ya no podrás volver atrás. Otro golpe resonó desde el interior de la torre. Esta vez mucho más fuerte. Las bisagras de la puerta de madera temblaron. La niebla comenzó a girar alrededor de la estructura. El extraño del abrigo oscuro habló con voz grave. Está despertando más rápido de lo esperado. Mateo lo miró. ¿Qué es exactamente ese guardián? El hombre respondió. La memoria de todas las decisiones que ocurrieron aquí. Mateo frunció el ceño. Eso no tiene sentido. Lo tendrá cuando lo veas. El tren lanzó un silbido profundo. Un sonido largo que se perdió en las montañas. El conductor habló desde la puerta del vagón. No podemos quedarnos mucho más. Mateo miró al otro Mateo. Si tú ya bajaste aquí, ¿por qué volviste? El hombre tardó unos segundos en responder. Luego dijo, porque cuando vi lo que había dentro, entendí que alguien debía tomar una decisión diferente. Mateo sintió un escalofrío. ¿Qué decisión? El otro Mateo lo miró fijamente. No convertirte en lo que yo me convertí. El silencio volvió a caer. Mateo miró hacia la torre. La puerta comenzaba a abrirse lentamente. La madera crujía como si llevara siglos cerrada. Una oscuridad profunda apareció en la entrada. Algo se movía dentro. Algo enorme. Daniel dio un paso hacia Mateo. Escúchame. Mateo lo miró. No quiero que repitas mi error. Mateo frunció el ceño. ¿Qué error? Daniel respiró profundamente.
creer que algunas verdades valen cualquier precio. El otro Mateo observaba en silencio. Mateo lo miró. ¿Y tú qué crees? El hombre tardó en responder. Luego dijo algo que dejó el aire pesado. Creo que algunas respuestas te cambian tanto que dejas de ser la persona que comenzó el viaje. Mateo sintió un nudo en el pecho. Miró la torre. Miró el tren. Miró a su padre. Y luego a la otra versión de sí mismo. El tren volvió a silbar. Más fuerte, más urgente. El conductor gritó desde la puerta. Debes decidir ahora. El viento sopló con violencia. La puerta de la torre se abrió completamente. Y desde la oscuridad interior apareció una silueta gigantesca, alta, hecha de sombras y piedra, con ojos que brillaban como brasas antiguas. Mateo sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. El guardián había despertado. El otro Mateo habló con voz baja. «Ahora lo entiendes». Mateo lo miró. «¿Qué cosa?». El hombre respondió. «La torre no protege una verdad». Hizo una pausa y terminó la frase con un susurro inquietante. «Protege la decisión que puede cambiar todas las historias». El primer rayo del amanecer apareció detrás de las montañas. Una línea de luz dorada atravesó la niebla y tocó lentamente la torre. La piedra oscura comenzó a brillar débilmente bajo esa luz nueva. Mateo permanecía de pie frente al guardián. Todos lo miraban. Su padre. La otra versión de sí mismo. El extraño del abrigo oscuro. Incluso el conductor desde la puerta del tren. Nadie hablaba, porque todos entendían algo. El momento había llegado. Tal vez el tren nunca necesitó un guardián. Las palabras de Mateo seguían suspendidas en el aire frío de la montaña. El otro Mateo lo observaba con una mezcla de incredulidad y curiosidad. «Si no necesita un guardián», dijo finalmente, «entonces, ¿por qué existe la torre?». Mateo miró hacia la estructura gigantesca. La puerta seguía abierta, oscura, profunda, pero algo había cambiado. La luz del amanecer comenzaba a entrar en su interior. «Porque alguien creyó que las decisiones debían protegerse», respondió Mateo. El hombre del abrigo oscuro lo observó atentamente. «¿Y tú no lo crees?». Mateo negó. «Las decisiones no necesitan guardianes». Daniel frunció el ceño. «¿Entonces qué necesitan?». Mateo miró el tren. El vapor subía lentamente hacia el cielo que empezaba a aclararse. «Necesitan seguir adelante». El silencio se hizo más profundo. El guardián observaba a Mateo sin moverse. Sus ojos brillaban con una luz antigua. El otro Mateo bajó lentamente los escalones del tren y se acercó. «Cuando entré a la torre», dijo, «vi miles de caminos posibles». Mateo lo miró. «Lo sé, cada uno llevaba una vida diferente». «Lo sé». El hombre frunció el ceño. «Entonces sabes por qué alguien debe quedarse aquí». Mateo respiró profundamente. «Porque crees que alguien debe vigilar esos caminos». El otro Mateo asintió. «Exacto». Mateo dio un paso hacia la torre. La niebla se movió a su alrededor. Pero ese es el problema. Todos lo miraron. Si alguien vigila todos los caminos, entonces nadie es realmente libre de elegirlos. El extraño del abrigo oscuro entrecerró los ojos. Nunca nadie ha pensado eso antes. Mateo sonrió ligeramente. Tal vez porque todos estaban demasiado ocupados protegiendo el tren. El guardián dio un paso más cerca. El suelo vibró suavemente, pero no parecía amenazante. Parecía curioso. Mateo miró a su padre. «Pasaste 15 años creyendo que debías proteger el tren». Daniel bajó la mirada. «Porque vi lo que ocurriría si no lo hacía». Mateo se acercó un poco más. «¿Y si te equivocaste?». Daniel levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de conflicto. «¿Equivocado?». Mateo asintió. «Tal vez el tren no necesita guardianes». Miró al otro Mateo. «Tal vez solo necesita seguir moviéndose». El hombre lo observó en silencio. «Eso suena bonito», dijo finalmente. «Pero alguien debe conducirlo». El conductor del tren habló desde la puerta. «Eso ya está resuelto». Todos lo miraron. El hombre levantó su reloj de bolsillo. «El tren siempre encuentra su camino». Mateo volvió a mirar la torre. La luz del amanecer ahora iluminaba completamente la puerta. La oscuridad interior ya no parecía tan profunda. «Entonces», dijo Mateo, «nadie tiene que quedarse aquí». El silencio cayó sobre la plataforma. El otro Mateo dio un paso atrás. «Eso no es posible». Mateo lo miró. «¿Por qué?». El hombre respondió con voz grave. «Porque si nadie guarda las decisiones, el pasado podría cambiar». Mateo negó lentamente. «El pasado no necesita cambiar». Miró hacia el tren. «Solo necesita ser entendido». El guardián levantó lentamente su enorme mano. Todos se tensaron. Pero la criatura no atacó, solo colocó su mano frente a Mateo, como si estuviera esperando algo. El hombre del abrigo oscuro habló. «Está esperando tu decisión final».
Mateo miró la mano gigante. Luego miró a su padre. Papá, Daniel lo observaba con una mezcla de miedo y esperanza. Si nadie se queda en el tren. Mateo terminó la frase. Entonces puedes volver a casa. El rostro de Daniel cambió. El otro Mateo frunció el ceño. Eso rompería todo. Mateo lo miró. O tal vez lo arreglaría. El silencio se volvió absoluto. El amanecer iluminaba completamente la montaña ahora. El tren soltó un último silbido largo. El conductor gritó, «Debemos partir». Mateo respiró profundamente. Y entonces tomó la decisión que cambiaría el destino del tren para siempre. En lugar de entrar a la torre, extendió su mano hacia el guardián. Y dijo algo que nadie había dicho antes en ese lugar. La historia ya no necesita guardianes. El guardián lo observó. Los ojos de piedra brillaron intensamente. Durante un momento eterno, nada ocurrió. Luego la criatura bajó lentamente la cabeza, como si hubiera entendido, como si hubiera estado esperando exactamente esas palabras. El suelo tembló. La torre comenzó a vibrar. Y algo imposible empezó a suceder. Porque la torre estaba comenzando a desmoronarse. La torre comenzó a resquebrajarse. Primero fue un sonido leve, como el crujido de una piedra antigua que finalmente cede al peso del tiempo. Luego otro, y otro más. Pequeñas grietas comenzaron a recorrer las paredes de la torre, iluminadas por la luz del amanecer. El guardián permanecía inmóvil frente a Mateo. Sus ojos ardían como brasas antiguas, pero en su mirada ya no había amenaza. Había algo distinto, aceptación. Mateo mantuvo su mano extendida. La historia ya no necesita guardianes. El viento sopló con fuerza alrededor de la montaña. La niebla empezó a dispersarse lentamente, como si algo estuviera cambiando en el propio aire del lugar. El guardián bajó lentamente su enorme cabeza. Luego su cuerpo comenzó a agrietarse. Las sombras que lo formaban se disolvieron como humo. La piedra se quebró en silencio. En cuestión de segundos la criatura se transformó en polvo oscuro que el viento llevó hacia el amanecer. El guardián había desaparecido. La torre tembló con más fuerza. Las grietas crecieron por toda la estructura. Grandes bloques de piedra comenzaron a desprenderse. El extraño del abrigo oscuro observó la escena con asombro. Nadie había hecho eso antes. Mateo bajó lentamente su mano. Tal vez nadie lo había intentado. Daniel miraba la torre en silencio. Sus ojos reflejaban algo que no había sentido en 15 años. Esperanza. El otro Mateo miró alrededor confundido. Si la torre desaparece, Mateo lo miró. Entonces ya no habrá decisiones que vigilar. El hombre frunció el ceño. Eso significa que el tren, Mateo terminó la frase, podrá seguir sin que nadie tenga que sacrificar su vida por él. El tren soltó un silbido profundo detrás de ellos. El conductor gritó desde la puerta. «Debemos irnos ahora». Una parte de la torre se derrumbó con un estruendo. Piedras gigantes cayeron por la ladera de la montaña. La plataforma comenzó a vibrar. Mateo miró al otro Mateo. «Ven con nosotros». El hombre dudó. Durante años había creído que su destino era permanecer allí, pero ahora todo estaba cambiando. Mateo extendió su mano. «No tienes que quedarte». El hombre lo observó. Luego miró a Daniel. Daniel asintió lentamente. «Nadie tiene que quedarse». El silencio se rompió con el colapso de otro muro de la torre. El otro Mateo respiró profundamente. Y finalmente tomó la mano de Mateo. La torre comenzó a colapsar completamente. Las piedras caían como lluvia sobre la montaña. La niebla se disipaba bajo la luz dorada del sol naciente. Mateo, Daniel y el otro Mateo corrieron hacia el tren. El extraño del abrigo oscuro ya estaba subiendo al vagón. El conductor gritó, «¡Rápido!». Los tres subieron justo cuando el tren comenzó a moverse. Las ruedas chirriaron sobre la vía. El vapor se elevó hacia el cielo. Mateo miró por la ventana. La torre se derrumbaba lentamente detrás de ellos. En pocos segundos solo quedaban ruinas. Luego, nada. El tren comenzó a descender por la montaña. La luz del amanecer iluminaba los árboles. El mundo parecía distinto, más claro, más tranquilo. El vagón estaba en silencio. Daniel observaba el paisaje con una expresión que mezclaba alegría y tristeza. «Pensé que nunca volvería a ver el amanecer fuera de ese tren». Mateo sonrió ligeramente. «Ahora puedes verlo todos los días». El otro Mateo estaba sentado frente a ellos. Parecía más tranquilo, como si un peso enorme hubiera desaparecido de sus hombros. «Nunca imaginé que habría otra forma». Mateo lo miró. «Las historias siempre pueden cambiar». El conductor apareció en el pasillo. «La próxima estación está cerca». Mateo lo miró. «¿Dónde?». El hombre sonrió levemente. «¿Dónde comenzó todo?». Unos minutos después, el tren se detuvo en una pequeña estación.
Mateo miró por la ventana. Reconoció el lugar inmediatamente. Era la misma estación donde había subido, la misma banca, las mismas luces amarillas, pero ahora el cielo era azul claro. El amanecer había terminado. Daniel se levantó lentamente. Esto significa, el conductor asintió. El viaje terminó. Mateo bajó del tren. El aire de la mañana era fresco, tranquilo, real. Daniel bajó detrás de él. Por primera vez en 15 años, estaba en casa. El otro Mateo también descendió. Miró alrededor con asombro. Así era el mundo. Mateo sonrió. Y sigue siéndolo. El tren lanzó un último silbido. Los tres miraron hacia él. El conductor levantó una mano en señal de despedida. Las puertas se cerraron, y el tren comenzó a moverse otra vez, desapareciendo lentamente entre la niebla de la mañana. Mateo se quedó mirando las vías durante un largo momento. Luego Daniel habló. ¿Crees que volverá? Mateo pensó unos segundos. Luego respondió. Seguro. Daniel lo miró. ¿Por qué? Mateo sonrió suavemente. Y dijo la última frase de la historia. Porque siempre habrá alguien que necesite una segunda oportunidad antes del amanecer. Si te gustan las historias de misterio como esta, suscríbete ahora porque en este canal exploramos relatos que te harán cuestionar la realidad. Y antes de que termine el video, dime en los comentarios, ¿tú habrías subido a ese tren?